Ciao ragazzi e ragazze, buongiorno a tutti. Ciao Miss. Ciao, bella mattina. Ciao Miss. Ciao. Bueno, el día de hoy ando un poquito enferma, entonces voy a tratar de hablar un poquito más despacio. El día de ayer empezamos a ver la lección acerca de los adjetivos, ¿ok? Que los adjetivos tienen esta cualidad de adaptarse al género y al número de la persona o la cosa de la que estamos hablando. Entonces, los adjetivos son una buena forma de adentrarnos a la cuestión del género y el número gramatical en el italiano. Como saben, o como hemos visto ya, el plural tiene una peculiaridad que es la de cambiar su terminación más que agregar una letra. Abbiamo un aggettivo e due o più aggettivi, ¿sí? Adjetivos. Tenemos el plural, ¿sí? Como un cambio de letra. Y bueno, en el masculino y la mayoría, bueno, en el masculino más bien todos los casos del plural van a llevar la letra I, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vimos la respuesta a la pregunta di dove sei, ¿sí? Como una localización. Vimos la pregunta ¿sí? ¿De qué nacionalidad eres? Como una característica así descriptiva, ¿ok? Un adjetivo. Los adjetivos, entre otras cosas, describen cualidades de la persona, ya sea físicas, ya sea morales, ¿sí? Ya sea mentales, en este caso, una descripción de una nacionalidad. Y vimos esta pequeña lectura para introducir el verbo essere, uno de los verbos, yo creo, más importantes en todos los idiomas. Y la traducción de essere es ser o estar. Puedo utilizar essere, sí, para describir una sensación, sí, essere felice, sí, essere triste, o una ubicación, ¿sí? En un espacio, ¿sí? Essere in cucina. La palabra in se traduce como en, ¿ok? Y nos va a ayudar a, pues, plantear, pues, ubicaciones, ¿sí? Y libro. ¿Sí? Nella biblioteca. Bueno, in biblioteca, ¿sí? Puede ser en la biblioteca o in biblioteca. Normalmente, porque biblioteca se puede traducir como la biblioteca, ¿sí? A donde vamos, bueno, no se crean, más bien es librería. Bueno, lo que pasa es que librería puede referirse a una librería donde vamos a comprar los libros o puede referirse al mueble en el que guardamos los libros. Ahí de repente hay cosas como medio, pues, raras que nada más con el contexto se entienden. Pero en fin. Ok, entonces, in. In nos va a ayudar a definir dónde está algo, ¿ok? En donde sea. También, por ejemplo,
Podríamos marcar, nos vemos en 1 hora, pero bueno, no nos metamos en eso. Vean, vamos a ver el verbo essere, ¿ok? Necesito a alguien que me ayude a leer el verbo essere. Io, Miss. Silvia, avanti. Sono, tu sei, lui, lei, e noi siamo, voi siete, e loro sono. Loro sono, grazie. ¿Ok? Tenemos nuestros pronombres personales, ¿ok? Nuestros pronombres que van a sustituir al nombre, ¿sí? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de cerrar? Ah, ya voy. Ok. Entonces tenemos las personas, ¿sí? Que vamos a conocer como la primera, la segunda y la tercera persona del singolare, ¿sí? Del singular. Entonces, obviamente, nos vamos a referir a una sola persona, ¿sí? A una sola cosa, a un solo espacio, a un solo momento del día, etc. ¿Ok? Singolare. Io, tu e lui o lei. Entonces, bueno, esto es la definición. Obviamente no pensamos tanto en ello a la hora de estar hablando, pero si identificamos, sí, la primera persona, sí, que sería yo, la segunda persona, que es cuando me dirijo a ti en singular, y la tercera persona, sí, cuando me refiero a él o ella, cuando entre tú y yo, por ejemplo, hablamos de alguien más o de algo más. Luego tenemos las personas del plural, plurales. Y también tenemos la primera, la segunda, prima, seconda, terza persona. ¿Sí? Noi, o sea, yo y alguien más. Voi, ¿sí? O sea, tú y alguien más. En este caso, todo el salón, por ejemplo, cuando me dirijo a ustedes, voy. Y la tercera, loro, ¿ok? Ellos o ellas. Que aunque en el singular sí hay una separación entre él y ella, ¿ok? Loro tiene más un sentido como neutro, ¿ok? Entonces, utilizamos loro por igual para ellos y ellas, pero podemos utilizar el artículo para indicar, por ejemplo, si es de ellos o de ellas, pero también vamos a dejarlo más adelante. Ok, entonces tenemos nuestras personas, ¿ok? Vamos a identificarlas bien, vamos a pues entender cuál es cuál y tenemos la conjugación del verbo essere, sí, yo soy, tú eres, él o ella es, nosotros somos, ustedes son y ellos son. En español tenemos estos dos siempre como con la misma conjugación, pero en el italiano sí hay una conjugación diferente para cada uno. Ok, entonces volvemos a la pregunta. ¿Di qué nacionalidad sei? Ok, si se fijan, ¿a quién le estoy dirigiendo la pregunta? ¿Sí? A la segunda persona. O sea, tú, ¿ok? Entonces, ¿di qué nacionalidad sei? ¿Sí? ¿Di qué nacionalidad es Laura? ¿Ok? Entonces, obviamente, utilizamos el verbo, ¿sí? Tanto la pregunta como en la respuesta, ¿ok? Me preguntan, ¿di che nazionalità sei? Io sono messicana,
¿sí? Mexicano. En cambio, si preguntamos ¿de qué nacionalidad es Laura? ¿Sí? Contestaríamos con la misma persona, ¿sí? Con la tercera. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la misma tercera persona, ¿ok? Estamos hablando de alguien más, entonces conjugamos el verbo en esa persona. En cambio, cuando me preguntan a mí directamente, ¿sí? Tú, ¿quién eres? ¿Tú, de dónde eres? Ah, pues yo soy de tal lugar, ¿ok? Entonces va a haber como una relación entre el yo y el tú, ¿sí? Y entre el no y el voy, ¿sí? Por ejemplo, si preguntara a todos ustedes en general, ¿de qué nacionalidad 7, ¿sí? ¿De qué nacionalidad son ustedes? ¿Cómo me contestarían? Noi siamo. Benissimo, Silvia, grazie. Noi siamo, ¿sí? En este caso, el plural mexicano, ¿sí? Porque tenemos género masculino y femenino reunido, entonces, pues la regla es que adopta el plural del masculino. O podemos incluir ambos géneros y dividirlos. Noi siamo messicani e messicane, ¿sí? Que ese sería el plural del masculino y el femenino. Io sono messicano o messicana, ¿sí? O noi siamo messicani e messicane, ¿sí? Ok. ¿Dudas acerca del verbo essere? No, Miss. No, perfecto. Ok, entonces tenemos la pregunta en singular, ¿sí? Con el caso de la O para el masculino y la A para el femenino, y el otro caso, que es donde la E puede adoptar el masculino o el femenino. Por ejemplo, si le preguntan a una mujer, sí, tendría que decir io sono italiana o io sono francese. Y si le preguntaran a un hombre, diría io sono italiano o io sono francese. ¿Ok? También de la misma forma. Vemos que la E va a aplicar a los dos. Chicos, comienzo a confundirme qué información les he dado a ustedes y qué información les he dado a la otra clase. Entonces, a ver cómo le hago. Entonces tenemos noi siamo, ¿sí? Como nos dijo Silvia, noi siamo, nosotros somos. ¿Ok? A la pregunta de qué nacionalidad 7. Si preguntáramos acerca de un grupo de personas, ¿sí? ¿De qué nacionalidad sono? ¿Sí? Y cuesta un poquito acostumbrarse a la idea de que el io, ¿sí? Y el loro tiene pues la misma conjugación, pero a través del contexto, obviamente, vamos a poder identificar de qué estamos hablando. De hecho, la pregunta ¿de qué nacionalidad sono? ¿Sí? Para el io sería más bien como una pregunta retórica, ¿sí? Así como, me preguntas de qué nacionalidad soy, ¿sí? Io di qué nacionalidad sono, sono mexicano, ¿sí? Pero si estamos hablando de ese grupo de personas, de que, oye, ¿de dónde son? Se me hace que son japoneses o son chinos o qué son, ¿sí?
Entonces, ¿di qué nacionalidad sono? ¿Sí? Entonces ya vemos el grupo de personas y obviamente entendemos que es un plural, ¿ok? Sono, non so, di Giappone, ¿sí? Son de Japón o sono giapponesi, ¿sí? Entonces, como ven, las terceras personas van a conservar la misma conjugación en la pregunta y en la respuesta, pero cuando alguien me pregunta acerca de mí o acerca de nosotros, ¿sí? Va a haber una correspondencia entre la segunda persona y la primera, ya sea del singular o el plural. Y tenemos las terminaciones para el femenino y masculino en el plural, ¿sí? Italiani o italiane, o el segundo caso, ¿sí? Que es donde la E en el singular se transforma por la I en el plural, ¿sí? Io sono francese o noi siamo francesi, ¿ok? Y bueno, nuestra reflexión gramatical nos da esta tabla que me faltó, yo creo, que agregar aquí la división entre singolare e plurale, ¿sí? De hecho, aquí para que incluya todo. Entonces pondría, perdón, pondría, ¿sí? El singular como toda la franja de arriba y el plural como toda la franja de abajo, ¿ok? Entonces vemos que de italiano pasa a italiano, que de italiana pasa a italiane, ¿sí? Y que de francese, ya sea masculino o femenino, pasa a francesi, ¿ok? Entonces, como pueden ver, la mayoría de las terminaciones de el plural terminan con la letra I, ¿ok? Solamente el plural de la A, del femenino, va a terminar con la letra E, ¿ok? ¿Todo claro hasta aquí? No, Miss. Sí, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio acerca del cambio de masculino a femenino, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que quien vaya queriendo participar haga el cambio, ¿sí? Primero mencionando la primera palabra, por ejemplo, folio, ¿sí? Y el cambio a femenino sería foglia, ¿sí? Tenemos que il foglio es el papel, ¿sí? Una hoja de papel. Tenemos que la foglia, en cambio, es la hoja del árbol, arbusto, etcétera, ¿ok? Una hoja de la naturaleza, ¿ok? Entonces, vamos a ver que existen palabras que cuando tenemos el cambio del masculino al femenino, cambian de significado. Hay palabras que lo conservan, obviamente, como orso e orsa, ¿sí? Come zio e zia, ¿sí? Tío, tía, ¿ok? Nonno, abuelo, e nonna, abuela, ¿ok? Non so. Bueno. Entonces tenemos palabras que obviamente son nada más el intercambio de la persona, sí, del género masculino por el femenino. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las situaciones familiares, que tenemos pues el tío y la tía, el abuelo y la abuela, ¿sí?
Y bueno, vamos a continuar con la siguiente palabra. ¿Quién quiere participar, chicos? O voy viendo la lista. ¿Quién está por aquí que no he escuchado? Jesús. Jesús no está con nosotros, está dormido. Daniela. Aquí, Miss. Ok. Es tapo, ¿verdad? Tapo, sí. Tapa. Exactamente, sí, tapo. Ajá. Il tapo e la tapa. Déjenme limpio aquí. Ay, a ver, espérame, es que traigo aquí todo un desorden de tanta ventana que tengo abierta. Ok. Ya encontré aquí la presentación, listo. Ok, entonces folio e foglia. Ok, el tapo, sí, sería el tapón de una cosa, sí, de cualquier cosa, un tapón. La tapa, sí, es una etapa. Una tapa de la cita, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay un gran cambio de significado entre pues, la versión femenina y la masculina de esta palabra. Muy bien. Seguente palabra. ¿Quién tenemos aquí? Andrea. No, Andrea no está aquí. Ok. Eduardo. Aquí mismo. Ok. Pano. En femenino es pana. Panna, benissimo, sì. Il panno. Il panno, sí, es como un paño, ¿sí? Un trapo con el que limpias. La panna, sí, es una crema, ¿sí? No sé si han oído de la panna cotta, que no es más que crema cortada. No sé exactamente cómo es el proceso, ¿sí? Pero este es el significado, o sea, crema cortada. Obviamente no cortada con cuchillo, pero la cortan como con no sé, con qué, con algún ingrediente que le ponen, ¿sí? Como si fuera el cocoque, por ejemplo. Ok, tenemos luego seguente parola. ¿Quién me quiere ayudar? Monse. Es suolo y cambia suola. Suola, benissimo. ¿Sí? Il suolo, ok, il suolo es pues el suelo, ¿sí? En el que pisamos. La suola, ¿sí? Es la suela del zapato. No sé si probablemente tendrá una relación, ¿sí? Entre pues el suelo y la suela, ¿sí? Porque tienen contacto ahí directo. Muy bien, gracias, Monse. Miss, a Andrea le dije que no la dejaba prender su micrófono, pero que sí escuchó ok. que le habló. Muy bien. Ok, bueno, si tienen problemas ahí con el micrófono, no hay problema. Miss, ¿ya me escucha? Sí, Andrea. Ah, Chao. chao. Ok, Andrea, ¿nos puedes ayudar con la siguiente palabra, por favor? Testo y cambia a testa. Testa, benissimo, sì. Il testo, sì, il libro di testo. E la testa, sí, la cabeza. Entonces, libro di testo, sí, el texto. E la testa, sí, sería la cabeza. Benissimo. Seguente parola. ¿Quién falta? Yo Paulina. quiero, Miss. A ver, Nelly, adelante. Es banco y sería banca. La banca, benissimo, sì. Il banco, sí, es el banquillo en el que nos sentamos, sí, el banquillo de los acusados, por ejemplo, el banco.
En la banca, sí, es a donde vamos a hacer pues nuestras transacciones de dinero, ¿ok? La banca. ¿Ok? No sé si aquí han escuchado, por ejemplo, la banca nacional, que tiene, pues, en femenino, ¿sí? De ahí, pues, viene como el significado de la institución, como en el caso de la policía, ¿sí? Que la policía se refiere a la institución, il poliziotto, o, ¿sí? Se refieren a los que prestan el servicio. Ok. Seguente parola. Yo, Yo, Miss. mi. A ver, Bernardo y luego Fabi, ¿ok? Palo, pala. Ok. Palo e pala. Muy bien. El palo, sí, no es el palo que ustedes creen así como para dar de golpes, ¿sí? Eso es más como una mazza o un bastone. Por ejemplo, la palabra amazzare, ¿sí? Es como dar de palos. Entonces, pero el palo se refiere normalmente a los postes de luz, a los postes de teléfono, ¿sí? Estos, a los, no sé, sí, pues de la luz. En la pala, ¿sí? Se refiere pues con la que quitamos ahí la tierra, la nieve en algunos lugares. Muy bien. Y por último, Fabi me había pedido participar. Colo, cola. Benissimo. Il collo e la colla. Ok, il collo, sí, se refiere al cuello. E la colla, sí, no sé si han escuchado la cola para pegar, sí, pero es el pegamento, sí. La cola es el pegamento. La coda sería la cola de los animales, ¿ok? Entonces, cola con doble L, pegamento. Muy bien. E collo, cuello. Puede referirse al cuello o al cuello también de la camisa, por ejemplo. Muy bien. Entonces, tenemos palabras, chicos, que hay, como quien dice, una versión femenina y una masculina, y en la que, pues, algunas sí conservan un significado, pues, medio intrínseco, sí, familiar, pero hay otras que de plano, sí, tienen significados completamente diferentes. También, por ejemplo, tenemos el caso en las plantas, donde, y esto siempre va a ser la regla, ¿sí? Donde el femenino, ¿sí? Va a tener, va a referirse al fruto, mientras que el masculino va a referirse al árbol, ¿sí? O a la planta que lo dé. Il melo, por ejemplo, es el manzano. La mela sería, pues, la manzana, ¿ok? Y bueno, este es el cambio que vamos a hacer en el femenino y masculino. Obviamente tenemos las palabras que terminan en E. Por ejemplo, habíamos escrito nonno e nonna, ¿sí? Abuelo y abuela. Pero tenemos también palabras que terminan con la E, que se puede referir al masculino o al femenino, ¿sí? Como en el caso de el sobrino o la sobrina, que en italiano sería il nipote o la nipote. De hecho, creo que hay una película que se llama La Nipote. No sé si debería recomendárselas porque no la he visto, pero me acordé de esa película. Ok. ¿Qué hora es? Son las 8:05. Muy bien. Entonces tenemos aquí abajo una tablita, ¿sí? Que no es más que, pues, el país, ¿sí? Con su gentilicio, ¿sí? Su adjetivo de nacionalidad.
Y a pesar de que vemos, por ejemplo, aquí terminación ano, terminación eno, terminación ino, ¿sí? O ina, no es más que la terminación o y a que hemos estado viendo pues a lo largo de estas clases. Entonces, tenemos argentino o argentina, algerino, algerina, e così. Entonces, bueno, esta tabla, como les digo, no es tan importante que se la aprendan de memoria, solamente es para marcar pues algunos países y que ustedes sepan de dónde son, ¿ok? Tenemos como siempre a la terminación común ano, eno, ino, ¿sí? O s, ense, pues sus excepciones, ¿ok? Entonces, les dejo esta tablita para que la revisen. El día de hoy tengo que poner también, actualizar sus clases. Y bueno, tenemos un ejercicio de tarea. Ok. El ejercicio es completar según el modelo. Creo que estas páginas son, creo que es la 6, 7, 8. Creo que es la página 8, chicos. Y bueno, el modelo es este, ¿sí? Cuesta o cuesto, como lo hemos visto en la lectura, si se refieren a este o esta, ¿sí? Esta es Ingrid, ¿ok? Tenemos una ragazza tedesca, ¿ok? Y nos indica luego el origen, ¿ok? Primero nos indica la nacionalidad, luego nos indica el origen. Entonces, tedesca, ¿sí? Si fuera chico, sería tedesco, ¿sí? Que es alemán o alemana. Y luego nos indica, ¿sí? La ubicación, di Mónaco. Pueden decir di Mónaco, pueden decir di Germania, por ejemplo, ¿ok? Entonces tenemos la información ahí, ¿ok? Y bueno, la explicación de qui per studiare l'italiano, ¿ok? Está aquí. Per, que significa para, ¿ok? Estudiar el italiano. Muy bien. Entonces, así van a indicar la procedencia, ¿ok? La nacionalidad y la procedencia de los personajes, ¿ok? Puesto de Robert, un ragazzo, y tenemos aquí la tablita, è un ragazzo statunitense, ¿ok? Di dove? Di Boston, ¿sí? Di América, degli Stati Uniti, ¿sí? Puede haber varias respuestas. Entonces, van a hacer lo mismo con los personajes que continúan en la página siguiente, ¿ok? Déjenme les digo exactamente qué página es. Página 9. La 9. Sí, gracias, Silvia. Página 9. Para decir estadounidense también se puede decir americano, ¿no? Americano, sí. Pues normalmente, por ejemplo, ya ves que de repente como que hay quienes piensan que los estadounidenses se robaron como todo el término americano, porque también existen los latinoamericanos, pero pues sí, ya es una, pues como conocimiento popular, sí, se adoptó americano, y el latinoamericano, ¿sí? Para asignar pues, a los mexicanos, argentinos, etc. Entonces podemos utilizar americano, claro que sí. En el caso también de Inglaterra, sí, podemos poner que es inglés o británico. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos opciones.
Muy bien. Entonces, questo esercizio è alla pagina 9, ¿ok? Página 9. Miss, está en el libro de ejercicios, ¿verdad? O en el No. de gramática. Este ejercicio está en el de gramática. Ok, gracias. Ok, prego. Muy bien. Y en la hoja siguiente continúa este pequeño ejercicio que es de relacionar las preguntas que ya hemos visto, ¿sí? Con las respuestas. Muy bien. Y me voy a pasar al libro para ver juntos el ejercicio que sigue. Aquí está. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, esta es la última explicación del día, chicos. En este ejercicio, que comienza en la página 10, página 10, tenemos que completes según el modelo. Nos va a sacar ahorita el Zoom, chicos, pero les recuerdo que se conecten. Ok, tenemos Paola è a Parigi per studiare il francese. Ok, entonces tenemos nuestro verbo essere, conjugado en la tercera persona, como ya conocemos, pero tenemos la preposición a, ¿ok? Que es lo que les quiero explicar un poquito. Que es acerca de estas tres preposiciones. Y ya estoy esperando que me saque el Zoom nada más para poder empezar a explicarlo en el siguiente. Ok, chicos, muchas gracias por conectarse otra vez. Vamos a ver esta pequeña explicación para que puedan completar su ejercicio. Ok, entonces habíamos visto ya que la preposición di significa de, ok, que habla de origen. Sono di Messi. Bueno, vamos a ponerlo con el ejemplo de aquí. Sono di Francia, ¿sí? O di Parigi. Ok. Cuando indicamos nuestro origen, utilizamos di, ya sea para hablar de si soy de un país, de una ciudad, de un estado, de una comarca, de una región, de un planeta, ¿sí? De lo que sea, ¿ok? Origen. Nací ahí, soy de ahí. Pero en este caso tenemos a Paola que está de visita, ¿sí? En París para estudiar francés. Entonces tenemos una diferencia que en español no la tenemos, ¿ok? Pero que en italiano se va a marcar. En el caso de Paola, como visitante de este lugar, ella diría que, o diríamos de ella que è in Francia, ¿ok? Está en Francia, ¿ok? Hasta ahí no hay problema. Es la traducción igual que en el español, ¿ok? È in Francia. Pero vemos, sí, que cuando hablamos del país, perdón, de la ciudad, sí, Parigi, utilizamos ya no in, sino a, ¿ok?
Luego vamos a ver un poquito más a profundidad las preposiciones, ¿ok? Y les voy a dar una tablita y pues medio práctica para diferenciar en qué momentos utilizamos in y en qué momentos utilizamos a. Porque en el español lo traduciríamos igual. Está en Francia o está en París, ¿ok? Pero en el italiano, cuando hablamos de un país, utilizamos in México, in Germania, in Italia, ¿ok? Pero cuando hablamos de estar en una ciudad, a Monterrey, a Berlino, a Milano, ¿ok? Vamos a utilizar la preposición a, ¿ok? Entonces, la próxima clase les voy a explicar un poquito más el por qué. Ahorita simplemente véanlo como una regla, ¿ok? País con in y ciudad con a, ¿ok? Solamente cuando hablamos de que estamos ahí. Cuando hablamos de ser originarios de ahí, utilizamos la preposición di. Soy de, ¿ok? O estoy en, ¿sí? Con el in o con el a, ¿ok? ¿Es chiaro o no es chiaro? ¿Está claro o no está claro? Es claro, Miss. Buenísimo. Muy bien, chicos. Entonces, les encargo que completen el ejercicio C, esercizio C alla pagina 9, esercizio D, esercizio E, ¿ok? C, D y E en su libro de gramática, ¿ok? Y el día de mañana vamos a contestar juntos estas preguntas y transformar al plural y terminamos con la unidad 1.1. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, sugerencias antes de irnos? No, Miss, No, todo Miss. bien. Muy bien, perfetto. Allora è tutto per oggi, molto grazie per la vostra attenzione, muchas gracias por su atención e ci vediamo domani, bene? Chao, Miss. Gracias, Ciao, Miss. grazie. Chao.